Florencia es una de las diseñadoras de Más Mujeres UX en Buenos Aires. Trabaja haciendo investigación UX. Nos conocimos en el primer encuentro que organizamos y después nos vimos de nuevo por la camarita de la compu. Y ella nos explica que al centrarse en un solo tipo de usuario, se excluye a otros, mujeres, ancianos o niños. Pero cuando se diseña con perspectiva de género, los productos o servicios se complejizan. Se hace más foco en la usabilidad y la experiencia desde las particularidades, la inclusión y la adaptabilidad de los distintos usuarios posibles, democratizando posibilidades de uso y de acceso. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Florencia Escalice, soy diseñadora industrial de formación en la UBA y me dedico hace un tiempo como UX Researcher. Trabajé generalmente para productos digitales, pero bueno, creo que lo que nos encuentra acá, reunidas por Skype, tiene que ver más con la mirada feminista que le intento aplicar a las cosas que hago, y quizás lo más relevante en cuanto a eso es el proyecto que estamos haciendo junto a otras mujeres, de ser embajadoras de Más Mujeres en UX en Argentina y de todo lo que surgió a partir de eso. Ok. Primero, aparte de tu trabajo como investigadora en UX, aparte de eso das clases en la facultad, ¿cierto? Sí. Doy clases en la materia electiva Diseño y Estudios de Género, que es de la cátedra Flesler, y yo creo que a partir de entrar en contacto con el equipo, de haber tenido la oportunidad de formar parte del equipo también, es que para mí hubo un quiebre en lo que era mi carrera, sobre todo por una cuestión de formación, una cuestión de empezar a ver las cosas de una manera crítica y ya no puedes volver atrás en cuanto a cómo es tu mirada. Creo que eso para mí fue un antes y un después, y eso hizo que tuviera interés en formar comunidades de mujeres, en pensar el género no solamente desde lo que tiene que ver con el estereotipo de que género es igual a mujeres, ¿no? Como pensarlo de una forma más integral también. Así que para mí eso es y fue decisivo. Ok, ¿y qué sería pensar de una manera más integral? Bueno, existe esta idea que cuando uno habla de género se refiere solamente a una cuestión de mujeres, a la producción de las mujeres, a lo que hacen las mujeres, a que haya más cupos de mujeres. Y algo que entendí en el equipo con Griselda, es que género es una visión más amplia, ¿no? Es una categoría como para no quedarnos en esta cuestión binaria de hombre-mujer, ¿no? Como para entender todas las otras identidades posibles, todos esos grises que tenemos en el medio, y entender también que hay estereotipos, ¿no? De lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre, de lo que es ser casi cualquier identidad, y para mí eso fue clave para relacionarme con el mundo, ¿no? Entender que cuando hablamos ahora está muy de moda, ¿no? Está muy en agenda hablar de cosas con perspectiva de género, como que cualquier cosa es con perspectiva de género y sale en el diario, sale en las noticias o tiene relevancia. Pero eso de alguna manera es positivo, que esté de moda, ¿o vos cómo lo ves? No, yo creo que es positivo porque hace que se hable de problemáticas, de diferencias, de jerarquías que existen, incluso cuando no se habla de eso en profundidad. Como que esté en boca de todos, me parece que está buenísimo. Es algo que aporta mucho porque esto genera, por fuera de cuestiones académicas, que la gente en la calle lo hable. Y para mí eso es lo más valioso. Pero también creo que es interesante poder empezar a sentar las bases de que cuando hablamos de cuestiones de perspectiva de género no tiene que ver solamente con la mujer, tiene que ver con algo más global. Las desigualdades nos afectan a todos y a todas, y no por ser mujer nada más. También hay estereotipos que definen lo que es ser hombre,
y bueno, o lo que define lo que es ser familia, o lo que definen un montón de cosas, y creo que bueno, que está bueno empezar desde algún lado y después empezar a repensarnos todo. Creo que el feminismo tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con repensar las jerarquías y estos órdenes de poder, entonces que no tiene que ver solamente con las mujeres. Y decime, ¿esto cómo se traduce en tu quehacer de diseñadora? Una cuestión que vos tocaste es el tema de la comunidad, pero aparte de eso, ¿podés traer un poco de esta perspectiva de género a tu trabajo como investigadora UX? Sí, yo creo que sí. Es uno de los desafíos más grandes, porque a veces uno piensa que para poder aplicar estas metodologías o este punto de vista, te tiene que haber tocado no sé, si estás en una consultora o estar en un proyecto puntual al respecto, pero yo creo que lo podemos aplicar en todo, desde cómo comunicamos, cuando vamos a comunicar, no sé, en una app o en lo que sea, empezar a repensar cómo son estas pequeñas sutilezas en la comunicación gráfica, elegir a los perfiles con los que vas a testear también influye muchísimo, no quedarnos que hay un solo usuario posible, que no hay una sola mirada posible, entender que muchas veces encerrados acá en estas oficinas pensamos diseños y pensamos que todo el mundo lo va a entender o que todos tienen más o menos las mismas capacidades, los mismos backgrounds culturales, entonces que con algo que vayamos a mostrar todos van a entender lo mismo y está bueno poder entender esa polifonía, ¿no? Del otro que hay del otro lado. Muy bien, y ahora entonces contame qué es lo que están haciendo con Más Mujeres UX. O sea, yo me acuerdo del primer evento donde participé, pero quiero saber cómo siguió. Ahora pasaron ya como 6 meses, ¿no? Por lo menos. Sí, fue fantástico que hayas estado en la primera reunión, como que subió la vara increíblemente. Esto surgió a partir de, un poco te habíamos contado, ¿no? Como esta necesidad que estábamos teniendo un montón de mujeres que trabajábamos en UX, la mayoría estábamos en la misma empresa, después fuimos, bueno, la vida nos fue llevando por diferentes lugares y que nos conectamos con las chicas de Chile que ya habían armado una comunidad de mujeres en UX y que estaban presentando toda su caso, su experiencia en ILA hace el año pasado. Desde ahí decidimos que íbamos a hacer nuestra embajada acá en Argentina y bueno, a partir de eso tuvimos a rajatabla, una vez por mes, nuestra reunión mensual en la que es un evento en donde nos podemos juntar con chicas que quizás vienen del diseño, quizás vienen de ciencias sociales, quizás están estudiando y les parece que es algo interesante y quieren saber más, así que hay de todo. Y está buenísimo porque se genera un intercambio muy fuerte. Tuvimos workshops, tuvimos charlas, tuvimos capacitaciones y a partir de estos diferentes encuentros, lo que surgió fue un grupo de iniciativas a partir de diferentes workshops que nos preguntábamos qué queríamos, qué necesitábamos como comunidad y qué necesitábamos de lo personal barra profesional cada una. Y lo que más surgió fueron cuestiones con respecto a capacitarnos. Hay mucha sensación, mucha percepción de que nos falta algo para estar más seguras, así que a partir de eso hicimos un ciclo de capacitaciones en las que no solamente se habla de cuestiones técnicas, porque muchas veces esas cosas ya las tenemos desde lo que estudiamos, sino que también hay una parte de la capacitación que tiene que ver con oratoria, con cómo presentar una idea, cuestiones que hacen que puedas estar más segura al momento de estar en tu trabajo y pararte y tener la palabra. Que muchas veces ese es el mayor issue que podemos detectar, como que nos está costando pararnos y tomar la palabra. Y yo creo que este es el momento en el que está bueno que podamos trabajar en eso. Y bueno, y en paralelo a esa iniciativa de capacitaciones, por cuestiones, no sé, de la coincidencia, conectamos con un equipo maravilloso que es el equipo de los chicos de Servillams de Buenos Aires. Y bueno, y con ellos empezamos a gestar esta Buenos Aires Gender Jam,
que tenía que ver con pensar el diseño de servicios con perspectiva de género y bueno, eso quizás es otra, No, otra contame. parte. Sí, te cuento. Es la primera en el mundo, ¿no? Un service shine pensado desde la perspectiva de género. Sí, la primera del mundo y surgió un poco a partir de redes, de algunos nos conocíamos de, no sé, del colegio o de la secundaria, perdón, o de la facultad, otros nos conocíamos de cuestiones laborales o de habernos visto en meetups, así que juntamos fuerzas con los chicos de, de Service Jam y hicimos esta Gender Jam. ¿Cuál Lo fue tu rol? interesante acá, ¿Qué hiciste vos? bueno, mi parte estuvo en contenido, cómo volcar estas cuestiones de diseño con perspectiva de género en la estructura que ellos ya tienen de cómo son las jams. Así que fue arduo. Fue muy divertido, la verdad que fue muy divertido y también trabajé un poco como articulación entre lo que es la cátedra de diseño de estudios de género y la jam. Así que tuve ahí como un rol medio doble, ¿no? Como referente de la cátedra en la jam y bueno, como pata organizadora de más mujeres en la jam. Y estuvo increíble porque cuando pudimos hablarlo con Griselda, Griselda me dio lo que inicialmente, dijo, sí, sí, me parece fantástico y tuvimos muchísimo apoyo. Y crear algo así, que tenía una estructura, que tiene una historia, que la gente ya conoce de qué se trata, que son las Service Jams, que A ver, ¿me sucede, contás de qué se trata una service jam? ¿Cuál es la estructura? bueno, quizás no soy la más adecuada para decirlo, No porque es importa. como que soy un poco outsider al respecto. Es una jornada de 3 días en las que se enseñan metodologías proyectuales, que son las que utilizamos generalmente, las que en los negocios ahora le dicen las metodologías de design thinking, pero que los que venimos de los diseños les decimos teorías proyectuales. Bueno, en esos 3 días se atraviesa todo ese proceso desde la parte de ideación, el recorte del problema, salir a investigar a la calle, idear soluciones a partir de de los insights que se tienen, se salen a testear, se prototipan los puntos de contacto que tienen los servicios y se los testean en la calle con gente que uno puede encontrar en ese día, en ese lugar. ¿Y cuál terminan? ¿Terminan en un prototipo de alta definición? Sí, no, en realidad terminan de baja porque como es algo tan intenso de 3 días, son prototipos que se hacen en cartón, se hacen maquetas, o sea, dependiendo del servicio, pero lo que queda es una idea bastante cerrada de cómo podría seguir iterándose ese proyecto. En realidad no es tanto por el resultado, la jam, sino por el proceso, por atravesar el proceso, por entender cómo es el proceso proyectual, por entender cómo son las etapas, por entender qué dificultades y qué necesidades se tienen en cada momento. Y bueno, ellos ya tenían esta estructura, ellos ya lo habían hecho con diferentes temáticas y les interesaba mucho poder pensar el diseño de servicios con perspectiva de género. Y bueno, ahí fuimos nosotras y trabajamos desde lo que tenía que ver con el contenido, desde cuestiones organizativas. ¿Y quiénes son los que participan? ¿Son diseñadores o es realmente multidisciplinario? Bueno, yo creo que es multidisciplinario, pero hay una mayoría muy grande de diseñadores. Lo interesante en la Jam es que se intenta que haya un equilibrio, ¿no? Entre las disciplinas para que los grupos puedan ser más ricos, para que la experiencia de esos 3 días sea enriquecedora no solamente para las personas puntuales que se sientan en esas mesas y que están trabajando, sino para que el conocimiento fluya, para que haya de un mismo problema diferentes perspectivas, para que se generen debates, porque sería muy aburrido si fuéramos todos diseñadores con la misma mirada, así que tenemos gente que también se anota de antropología, tuvimos gente que venía de medicina, ingeniería, así que está bueno esa unión. El intercambio. Y decime, ¿el desafío que tienen es un desafío real?
O sea, Sí, ¿una empresa lo pidió, el gobierno? ¿Cuál era el desafío que tenían que solucionar en estos 3 días? bueno, en realidad no teníamos un stakeholder real, tenía que ver con eh, cuestiones o problemáticas que ellos mismos identificaban al salir a la calle, al hablar con la gente. Eh, la idea era que ellos mismos pudieran generar ese recorte. Surgieron cosas de lo más distintas en la Gender Jam, porque nosotros lo que hicimos fue darle diferentes charlas que lo que hacían era generar este contenido diferencial en cuanto a otras jams, que en una de esas charlas vino Griselda, en otra de esas charlas vino una de las chicas de Bridge the Gap para contar más desde la teoría, ¿no? De qué es género, qué es pensar con perspectiva de género. Griselda lo bajó hacia qué es pensar diseño con perspectiva de género, y el tercer día tuvimos una charla de esta gente que está trabajando fantásticamente en el hospital italiano, y nos contaron un caso sobre cómo están tratando las historias clínicas y cómo es el manejo de las historias clínicas, el servicio de atención que tienen en el hospital pensado con perspectiva de género, que la verdad es un caso súper delicado porque, bueno, es algo súper real, es algo que afecta a la gente, no solamente desde un papel, sino desde cuando van a atenderse al médico, desde cómo lo llaman, cómo es el llamador, cuando están esperando. La verdad que estuvo muy bueno poder tener como esos 3 niveles, ¿no? Desde la teoría un poco más bajada al diseño y un caso real, ¿no? Para tener una idea más general de cómo se pueden abordar esas cosas. Ok, ¿y con los resultados qué piensan hacer? Bueno, los resultados en realidad, si los quieren seguir, los pueden seguir, los pueden continuar como equipo. Todo lo que se genera en las jams son proyectos con Creative Commons, o sea que todo se hace desde lo que puede ser compartible y se vuelca hacia lo que es compartible. La idea es que quienes quieran los puedan continuar. Generalmente, como las jams, el objetivo no es que eso se haga realmente, sino poder aprender en el transcurso de esos 3 días. Muchas de esas cosas no entiendo que no se van a llevar a cabo, pero son proyectos con muchísimo potencial y que trabajaron con una sensibilidad distinta. Hubo mucho debate, mucho pensar en el otro, ¿no? Pero desde otro lado, ¿no? Desde ir y no decir yo presupongo que pasa esto, sino bajarlo a la realidad y investigar. Para mí eso es clave. Perfecto. ¿Y cómo te parece que este grupo de más mujeres UX puede beneficiarse de todo este movimiento feminista y de todo Bueno, como esta perspectiva de género? ¿cómo puede beneficiarse? Yo creo que nos beneficiamos todas si estamos generando mayores redes, si podemos hacer que podamos acceder más de las que estamos en la comunidad en mejores trabajos que tengan que ver con UX. Hay muchas chicas que son juniors o que están estudiando y que se acercan a más mujeres porque quieren capacitarse. Nosotras claramente no somos el lugar para conseguir trabajo, pero somos el lugar para generar redes, de charlar, ver cómo actuar frente a diferentes situaciones, para tener más seguridad frente a nuestros conocimientos. Muchas veces esto igual creo que pasa en muchos aspectos de UX, que venimos de diferentes disciplinas. No hay algo que se llame UX, ¿no? No estudia UX en la facultad. Muchos otros venimos del diseño gráfico, de sociología, de diferentes lugares, y creo que todos tenemos como el síndrome del impostor, que estaba hablando hace un tiempo con los chicos de la Jam misma, que notamos que hay mucho de eso. Sentir que no tenemos la capacitación suficiente cuando en realidad sí la tenemos,
porque lo sabemos desde lo teórico y porque lo podemos abstraer, porque entendemos todos estos conceptos y muchas veces UX tiene esta cosa marketinera de nombres raros, nombres que no son en español, y uno dice, ¿qué será esto? Y bueno, cuando ingresa y empieza a trabajar, se da cuenta de que son cosas que uno conoce, que uno estudió y que uno está súper preparado. Pero creo que hay que trabajar mucho desde la confianza en las mujeres, que también muchas veces lo que pasa es que por una cuestión cultural, social, se nos enseña que, bueno, que tenemos que ser más cautelosas, que no lo sabemos todo, que quizás ese tipo de trabajo que parece tan fantástico no es para vos. Entonces, bueno, sobre todo cosas que tienen que ver con lógica o con conocimiento científico o con, no sé, análisis, como eso no es para vos. Entonces, bueno, generar confianza. Para mí nos podemos beneficiar todas si generamos redes y, bueno, atacamos esta cuestión inicialmente desde el cupo, ¿no? Desde el cupo femenino, pero más allá de eso, creo que tenemos que trabajar más allá del cupo femenino, como que las chicas que están, más mujeres o las mujeres que entran a estos diferentes trabajos tengan su cabeza como un mindset que sea inclusivo, que hable desde otro lugar, no solamente desde el cupo. Florencia cuenta sobre una jam de diseño sobre género y parece de lo más pionera. Creo que tendríamos que copiar el modelo acá. Estos encuentros intensivos, como las jams, pueden generar mucha sinergia entre la gente que participa y a la vez, como el podcast, son lugares para apoyar la capacitación continua de los diseñadores. Algo que a mí me hace ruido de estas jams es cómo podemos hacerlas más intergeneracionales. Participan muchos y muchas, pero en general son todos muy jóvenes. No veo gente de más de 50, y sin embargo hay muchos diseñadores en la industria con mucha experiencia que se beneficiarían de estos espacios. Quizás hay que pensar nuevos formatos que enganchen a la gente de varias edades, o incluso hacer una investigación de cuáles son los espacios de educación permanente de otras generaciones de diseñadores. Las encuestas nos contaron que también los podcasts son escuchados sobre todo por gente joven. Muy bien, entonces, ¿me querés contar algún proyecto en el que hayas trabajado, en el que hayas trabajado en tu trabajo de diseñadora con la perspectiva de género? Bueno, lo que me pasa a mí, que un poco te lo venía contando en el mail cuando nos conectamos por primera vez, tiene que ver con que desde lo laboral, desde los negocios y el empleo y como el trabajo formal, nunca tuve un proyecto en el que la temática, desde que me bajen una temática que tenga que ver con perspectiva de género. Eso para mí es algo que yo aplico desde yo personalmente cuando pienso cómo armar las entrevistas, cuando tengo que armar entrevistas, o cuáles son los perfiles con los que tengo que testear un producto, o cosas muy simples como cuando voy a hacer perfil persona y tengo que hacer algo, por ejemplo, en un banco y presentar diferentes perfiles que van a tener diferentes necesidades en un sistema que se va a armar, repensar las jerarquías de cómo presentamos estos perfiles, ¿no? Si vamos a hablar de los gerentes, los mandos medios o coordinadores y los otros empleados, ¿no? Como empezar a repensar cómo son esas jerarquías cuando los presentamos y desde la sutileza de qué elegimos para hacer esta marcación genérica en estos perfiles persona, ¿no? Porque cuando hacemos un perfil persona que tiene que ver con retail, hablamos de la impulsiva. ¿Por qué no puede ser el impulsivo si también son perfiles que vemos, ¿no? Cuando vamos a hacer observaciones. A mí me parece que la sutileza de frenar un segundo y decir, no voy a reproducir estereotipos de género desde cosas muy pequeñas
es el pequeño granito de arena que se puede aportar. Después, bueno, he trabajado desde lo académico con proyectos que tienen que ver con temáticas, así ya abordándolo desde lo general, desde lo más grande, pero eso no sé si es algo que te interesa que te cuente. Ahora quería preguntarte, ¿qué te ves haciendo en el futuro? Qué difícil. ¿Qué soñás con hacer que hasta ahora no te haya tocado, por ejemplo? Bueno, me gustaría seguir estudiando, quizás hacer un máster, y a través de eso creo que me gustaría en un futuro poder trabajar realmente haciendo proyectos laborales, así trabajo formal, que tengan perspectiva de género. Parece que eso sería algo que me llenaría de satisfacción. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento? En este momento, bueno, me inspira mucho poder juntarme con gente con la que trabajar así en paralelo en diferentes proyectos como la Jam y crear cosas nuevas, estar trabajando y tener la cabeza súper activa, intercambiar ideas, es algo que me está pasando hace poco tiempo de encontrar estos lugares súper ricos en los que la verdad que es como seguir trabajando, pero de una manera tan entretenida que para mí eso es inspirador, encontrar gente con una cabeza abierta. ¿Y qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué les recomendás a la audiencia leer, por ejemplo, en esto de perspectiva de género? Estoy pensando al respecto. ¿Qué estoy leyendo yo? Sí. Estaba leyendo, justo me pasaron esta semana un libro de IDEO sobre ética en Design Research y me pareció súper interesante, así que lo agarré. Debo confesar que todavía no lo terminé, pero lo Uno tengo en la chiquitito, ¿no? mochila. Yo lo leí, un amarillito chiquitito. Sí, exactamente, ese. Sí. Y lo tengo en la mochila, así que lo estoy leyendo. Ese me está pareciendo bastante interesante. Tiene muchos conceptos y muchas cosas que son cosas que hago, que tengo en cuenta, así que también me gusta poder leerlo y reafirmar que estoy por el buen camino, o no sé, que voy por algún camino, no sé si por el bueno, voy por ahí. Y escuchar, debo decir que estoy escuchando música bastante tranquila, como para calmar las ideas, y estaba escuchando Sigur Rós, que es como una de mis bandas favoritas, de tus pagos de ahora, creo. ¿Sigur Rós no es islandés? Islandés, bueno, perdón. No es de tus Es, pagos de es ahora, del es, norte. es, es del norte, es del norte. Que la verdad que me hace muy bien trabajar escuchando ese tipo de música. Eh, Me hace bastante bien a la cabeza. Muy bien. Y en cuanto a perspectiva de género, bueno, ahí no, eso me pasa siempre. Me preguntan qué puedo leer para pensar con perspectiva de género el diseño. Y es algo que no encuentro. No es que tenga un libro que te puedo decir, Y bueno, lo este vas a libro. tener que escribir vos, ¿no? Eso le pasa a todos los que no encontramos lo que queremos. Bueno, puede ser en un futuro. Pero me pasa eso. Leo un montón de cosas que charlamos dentro de la cátedra, o sea, no con los alumnos, sino entre otras, o un proyecto de investigación en el que estoy ahora. Entonces eso también está ocupando mucho mi tiempo de lectura, pero no encuentro algo que sea particularmente de cómo pensar el diseño con perspectiva de género. Creo que tenemos un montón de teorías de género y tenemos un montón de libros y gente que habla sobre pensar con perspectiva de género en general, pero no lo encontré todavía bajado al diseño. ¿Y cuál es el proyecto de investigación en el que estás ahora? Bueno, en realidad recién empecé, todavía no empecé a escribir nada, estoy en la etapa de research, así que no sé si quiero que lo pongas en el Bueno, podcast. pero ¿cuál es el Pero tema? el tema, bueno, me interesa investigar sobre el gender bias que hay en la generación de asistentes virtuales, que tiene que ver con cómo se aplica esta marcación de género, ¿no? Cómo se decide en el proceso proyectual que los asistentes virtuales tengan una marcación de género u otra y las identidades que se les dan.
Eso se investigó mucho en Science and Technology Studies, STS. Hay muchos artículos sobre eso y muchos justamente que dicen esto de que por qué los asistentes virtuales son en su mayoría mujeres y hacen una crítica a eso. Fantástico. Nosotros cuando diseñamos nuestro chatbot, por ejemplo, una de las cosas que quisimos es que el asistente tenga género neutro. Y entonces les dimos al resto de la organización, tenían que votar un nombre y les ofrecimos solamente 5 nombres neutros, o sea, nombres que en finlandés no son ni de mujer ni de varón. Uh-huh. Y bueno, estamos tratando todavía de que ese asistente virtual tenga un género neutro y justamente hoy encontré un artículo sobre un desarrollo de un asistente virtual que habían podido hacer una voz neutra, porque hasta ahora habíamos logrado porque es escrito, pero cuando pasas a voz es difícil tener una voz que sea, una voz neutra. Entonces, sí. O sea, como desarrollar un asistente virtual con una personalidad neutra es algo que es un continuo, o sea, ahora estamos haciendo unos videos, por ejemplo, y este asistente virtual habla en el video y tenemos que volver a defender nuestra idea de que sea neutro. Claro, y bueno, eso es bien complejo, imagino, porque mismo cuando se está diseñando, y imagino que ustedes tienen una cuestión teórica muy fuerte al respecto, pero muchas veces, no sé, Apple, diferentes empresas que tienen asistentes virtuales, Samsung, etcétera, trabajan haciendo estos focus groups y bueno, el que se asocia con que te va a atender bien es el que se termina haciendo, y muchas veces eso en realidad lo que hace es reproducir estereotipos de género que la gente ya tiene como aprendidos, entonces se sigue girando en esa rueda. Para mí es muy interesante analizar eso, pero bueno, no me falta muchísimo para poder escribir inclusive una línea al respecto. Son esas cosas que uno empieza a leer y a leer y a leer y que no sé, no sé cuándo voy a escribir algo al respecto, pero es algo que me interesa mucho. Muy bien, bueno, mucha suerte con tu investigación y muchas gracias por la entrevista. Gracias. No, muchas gracias a vos. Probablemente en un futuro te moleste y te pregunte sobre cuestiones. Sobre los asistentes, sobre el chatbot. Me gusta cómo Florencia tiene 2 proyectos diferentes con perspectiva de género. Uno es enseñar en la universidad y el otro es ser una activista de una comunidad de diseñadoras. Uno es más académico y otro dedicado a la acción. Está claro que los dos se complementan y hacen que todo el tiempo ella tenga presente el tema en su práctica como diseñadora. Espero que también me pase lo mismo, que esto de hacer las entrevistas sobre diseño y feminismo vaya de a poco generando una sensibilidad sobre el tema y en algún momento se concretice en mi trabajo. Y espero también que les pase a ustedes lo mismo mientras escuchan esta serie. Este episodio tiene 2 compañeros. Uno es el episodio 5, donde Mariana y Carolina nos contaban del trabajo que hacen para Más Mujeres UX de Chile. Las chilenas iniciaron este grupo que se va extendiendo por Latinoamérica. Ahí pueden escuchar sobre los comienzos. Y otro es el episodio de la semana que viene, donde Griselda Fessler